Voy a empezar hablando de lo digital, de la manera menos digital que se me ocurre, que es enseñando esta foto. Este señor era, porque está muerto ya, era Giuseppe Tomasi, duque de Palma y príncipe de Lampedusa. Y de hecho, probablemente la foto igual no suena nada, su cara probablemente no suena mucho de nada, pero ha pasado, digamos, a la historia por la famosa frase de a veces todo tiene que cambiar para que no cambie nada. La escribió, de hecho, en el libro que escribió él, El gato pardo, que después fue popularizado por una película, y que muchas veces se usa para rematar, digamos, de alguna manera, cualquier debate sobre cualquier proceso de cambio relativamente importante. Al final, siempre hay, digamos, a veces una visión un poco cínica de todo esto que dice, sí, pero al final, en el fondo estamos hablando de lo mismo que siempre, ¿no? Y las cosas a veces se quedan ahí. Pero a veces no. A veces, cuando las cosas cambian y ya no hay vuelta atrás. De hecho, este príncipe escribía libros y ahora la contribución de los príncipes de la cultura es un poco distinta. Así que, a veces sí, a veces las cosas cambian y no hay vuelta atrás. Y tengo la sensación de que con toda esta cosa etérea que llamamos digital, estamos un poco ahí. Estamos en ese punto de lo que pues, gente como Alvin Toffler, que tenemos aquí arriba, definió como un cambio de paradigma o un movimiento paradigmático. El momento en el que se juntan toda una serie de vectores, una serie de fuerzas desde diferentes campos por diferentes motivos que acaban generando un statu quo diferente. Y donde ya no es tanto una cuestión de querer estar o no, sino es una cuestión de los que están y los que no se mueren. Y es como así de estricto, ¿no? Y estamos en ello. Yo creo que las empresas y por ende las marcas están en ese proceso de tener que adaptarse a una lógica distinta. Y eso va mucho más allá de la comunicación, va mucho más allá de querer ser una marca más o menos relevante o más o menos interesante o más o menos moderna. Afecta de arriba abajo toda la estructura. Y de alguna manera es algo que vamos a intentar mostrar cómo afecta, ¿no? Lo interesante es que este hombre escribió en 1971, del siglo pasado, un libro donde hablaba sobre los tremendos cambios que estaba viviendo la sociedad en ese momento y de la dificultad de asimilar los cambios, en 1970. Y tiene muchas frases que aún sirven para entender lo que está pasando y probablemente lo que pasará, pero una de las probablemente más destacadas es esta, ¿no? Es decir, al final, el concepto de lo que es ser literado, tener cierto conocimiento, ya no pasa por acumular datos en la cabeza, pasa por tener la capacidad de aprender y desaprender, aprender y desaprender. Y en la medida en la que los individuos, las sociedades, las corporaciones y las marcas sean capaces de desaprender y volver a aprender, serán capaces de sobrevivir. Y aquellas que no, pues se quedan ancladas en algo que en un momento determinado dejará de tener sentido para el conjunto de la sociedad. Para resumirlo todo, al final cuando hablamos de digital, hablamos de cosas muy diferentes. Entonces, ahí también el lenguaje se mezcla. Pero para ser muy sintético y también a tenor de lo que nos hemos estado encontrando sistemáticamente en clientes que han venido de sectores que no necesariamente son digitales y que se han encontrado con que lo digital irrumpe en su realidad y les obliga a tener que hacer movimientos, lo podemos resumir así de una manera muy tonta en que lo digital implica tres grandes cambios. Y de hecho, vamos un poco de lo más obvio a lo menos obvio. A pesar de que sea muy obvio y sea de perogrullo decir que al final lo digital tiene mucho que ver con el pasar del hardware al software, pasar de la cosa física al dato, digamos, en la nube, digamos así. Esto es algo que cuando una marca y cuando una empresa intenta ver cómo aplica en su realidad, implica transformaciones salvajes. Y transformaciones en todos los sentidos. De hecho, ayer mismo estábamos hablando con una marca que está planteándose seriamente la posibilidad de tener que despedir al 80% de su plantilla. Sencillamente porque viene de una lógica donde la fábrica es la que genera
el producto y la que genera el movimiento, y ahora se encuentra con que de las 100 personas que tiene la fábrica están produciendo algo que le genera menos valor que lo que está produciendo un equipo de 15 personas escribiendo código en un cuartelucho bastante poco agradable a la vista y bastante poco areado. Entonces, eso ya no es tanto una cuestión, digamos, a veces como que las palabras y las consignas se van repitiendo tanto que parecen ruido, pero cuando una marca tiene que trabajar con esto, tiene que tomar decisiones muy bestias. Lo mismo pasa con el famoso tema de, bueno, lo digital no entiende de fronteras, pero es que tampoco entiende de tiempos. ¿Sí? Cuando una marca se convierte en digital, las marcas no escogen convertirse en digital, lo acaban siendo. Dejan de ser una marca localizada en una geografía que solo actúa en esa geografía, deja de ser una marca que tiene unos horarios comerciales o tiene unos horarios de oficinas y fuera de eso, pues en todo caso me escribes un mail y ya me lo miro yo el lunes. No. Pasan a operar en entornos mundiales y por lo tanto se convierten todas ellas en marcas que operan a nivel global. Sencillamente porque están sujetas al escrutinio y a todo tipo, digamos, de reacciones desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día o de la noche. Y eso, pues, se tiene que de alguna manera gestionar. Pasa en marcas que intentan operar en territorios concretos, ya no os cuento marcas que intentan operar en diferentes países y que por lo tanto ya, digamos, desde su concepción intentan tener un alcance global. Es que ahora es que tengan un alcance global, es que ahora tienen un alcance mundial, es un poco distinto. Y la tercera quizás es la menos obvia de todas y es la que desde mi punto de vista es en el fondo la más central cuando hablamos de digital. Hay gente que odia profundamente a Uber y a lo que representa, pero en una conferencia el CEO de Uber describió lo digital de una manera muy precisa. Dijo, al final nosotros lo que estamos haciendo es gestionar información. Y es la gestión inteligente de la información la que nos permite tener un modelo de negocio. Hablando de su particular caso, decía, al final el modelo de negocio de los taxis tiene dos grandes problemas. Tienen dos enormes incógnitas. El taxista no sabe quién quiere un taxi y tampoco sabe, quien pide un taxi tampoco sabe quién le va a recoger. Y esas dos incógnitas, que son la base de toda la relación que se establece en ese sector, no se han podido resolver de manera satisfactoria hasta que no tenemos una infraestructura digital que permite que uno sepa que fulanito que está en tal lugar pide un taxi para tal día, para tal hora, y que el que pide el taxi sabe quién le va a recoger y quién es, y esa persona, digamos, de dónde viene y qué perfil tiene y cómo se comporta en la carretera, etcétera, etcétera. Pero al final es información. No es tanto una cuestión de, no, ahora tengo un entorno web, o ahora tengo una app, o ahora tengo una cuenta de Twitter, sino es la gestión inteligente de la información, la que al final determina si una marca o si una empresa es digital o no, o puede sobrevivir en el mundo digital o no. Pero eso es algo que, digamos, se puede contar y se puede entender de manera relativamente sencilla. Aplicarlo somete a las empresas a unas transformaciones internas bestiales. Porque de hecho, si nos creemos esto, el activo principal de una marca ya no son sus productos, sino que es el conocimiento que generan esos productos. Y eso, por lo tanto, genera todas las transformaciones en todos los niveles, en términos fiscales, en términos incluso de promoción interna de los empleados, en términos de todo. Por lo tanto, aunque a veces todo esto suene a muy oído, cuando te encuentras marcas que están en ese proceso o que han justo pasado por ese vía crucis, te das cuenta del fondo que tiene todo esto. Ahora bien, una cosa es hablar de lo digital y hablar de eso en términos de empresas, otra cosa es hablar de hasta qué punto, si somos consecuentes con nosotros mismos y decimos que estamos en un cambio de paradigma, que implica ese cambio de paradigma desde el punto de vista de la gestión de las marcas. Porque tampoco tenía mucho sentido que dijéramos que no todo cambia, pero oye, el branding está como estaba y esto funciona perfectamente desde hace 100 años y por lo tanto no teníamos sentido.
Por lo tanto, estamos en ello. Es decir, en el fondo, internamente, el branding está sujeto a las mismas transformaciones y a los mismos debates y a las mismas inquietudes y a los mismos miedos, si queréis, que cualquier otra área que se encuentra en todo esto. Está pasando a nivel de cosas tan concretas como puede ser el concepto de imagen corporativa, por ejemplo. Las marcas digitales pueden alterar su imagen corporativa constantemente, de hecho hay algunas que lo hacen cada día y en cambio mantienen una idea de marca excelente. Entonces, según qué principios que se supone que eran cánones y que estaban ya contrastados y que esto se hacía así porque tenemos la experiencia de que se hace así, pues a veces se tienen que revisar. Y eso pasa, en el ejemplo que os decía de identidad, y pasa también desde el punto de vista de cómo, cuando intentamos hacer estrategia de marca, desde qué lógica la hacemos y qué ponemos encima de la mesa a la hora de construir una marca que sea capaz de moverse en un mundo digital, ya no en un entorno digital, en un mundo digital. Entonces, la primera cosa que sistemáticamente intentamos inculcar en nuestros clientes, al menos aquellos que se dejan, es que una marca no es digital por el hecho de tener una web, una marca no es digital por el hecho de tener una app, una marca ni tan siquiera es digital por el hecho de que fundamentalmente opere a través de lógicas electrónicas. Una marca es digital cuando es capaz de vivir en un mundo digitalizado, que no es lo mismo que un entorno digital. Cuando hace suyas todas esas transformaciones que hemos visto antes, cuando es capaz de ser nativo, digamos, de esas transformaciones y de operar ahí de manera cómoda, entonces podemos hablar de una marca digital. Mientras no estamos hablando de marcas en transformación, marcas que sufren, marcas que se adaptan, marcas que intentan hacer lo que buenamente pueden. Y simplemente para no alargarme mucho más y tampoco pontificar mucho, lo voy a resumir en cuatro elementos de reflexión que de alguna manera sirven para empezar a dibujar, no voy a ser tan presunto como para decir que para dibujar el branding del mundo digital, porque tampoco estamos capacitados para ello, pero sí que empiecen a dibujar recomendaciones que sistemáticamente van apareciendo en los procesos de estrategia que nos vamos encontrando en los últimos años. Entonces, uno al final, la ventaja que tiene nuestro cliente es que pides de todos lados. Entonces, en lugar de estar las 24 horas del día ocupado en algo durante años, estás en 4 proyectos a la vez y después cambias de sector y te encuentras con realidades muy diferentes al mismo tiempo. Y por lo tanto, a veces tienes esa visión un poco más general y te das cuenta de que, caray, este último año hemos tenido 4 procesos prácticamente idénticos en 4 sectores que no tienen nada que ver. Bueno, pues aquí hay cosas de fondo que están pasando. Nos encontramos con que, caray, cuando definimos la estrategia para una marca, estamos hablando de cosas que casualmente tienen que ver con lo que hicimos hace 3 meses para un cliente que no tiene nada que ver con este y que tenía una problemática totalmente diferente. En cambio, el discurso de fondo estaba ahí. Por lo tanto, lo que voy a intentar sintetizar aquí es más ese discurso de fondo, es más cosas que creemos que están empezando a pasar a la hora de definir una estrategia de marca, a la hora de definir cómo actúa una marca, cómo debería comportarse una marca para intentar sobrevivir en este mundo digitalizado. La primera es algo como, bueno, tiene un cierto punto de humildad. Es decir, si estamos de acuerdo en que todas las marcas actúan a nivel mundial las 24 horas del día, los 365 días del año, las probabilidades de que tu idea brillante sea única son tirando a nulas. Y no pasa nada. Hay un punto de humildad en esto. Pasa en todo, pasa en las ideas brillantes de nuestros clientes y pasa en las ideas brillantes de los consultores de estrategia. Las probabilidades de que encontremos algo que nadie nunca ha hecho jamás y que nadie en ninguna parte del mundo se está en ese momento planteando, pues digamos, no es muy realista pensar en eso. Por lo tanto, más que intentar encontrar muchas veces un qué único, es mucho más interesante y mucho más provechoso encontrar un cómo único. Cada vez las marcas generan más valor desde cómo hacen las cosas, y no tanto desde qué concretamente hacen, porque lo que hacen cada vez es menos único. En cambio, la manera de hacerlo, el estilo, el tono, el punto de vista desde el que hacen lo que hacen, eso sí
puede ser único y puede ser un valor apropiable para una marca concreta. Entonces, a veces hay también dentro de esto un cierto cambio de paradigma, ¿no? En esta lógica de intentar a veces huir tanto de las famosas USPs y ir más hacia, bueno, en qué creemos, cómo nos comportamos, cómo vemos nuestro sector, cómo actuamos, menos qué hacemos. La segunda es, bueno, hay sectores donde aún existe algo parecido a una ventaja competitiva, aunque esa ventaja tiende a minimizarse muchísimo y además tiende a cortarse muchísimo en el tiempo. La esperanza de vida de una ventaja competitiva está cayendo en picado en los últimos años, en parte porque, como decíamos antes, alguien probablemente está pensando lo mismo que tú, por lo tanto, en nada te vas a encontrar con competencia, aunque sea en el otro punto del mundo, y por otro lado porque al final los márgenes de maniobra son cada vez más escasos y sobre todo la capacidad para copiar el qué es cada vez más alta. Entonces, aunque yo haya desarrollado un I+D increíble durante 10 años, una vez lanzo eso al mercado, las probabilidades de que sea copiado en nada son altísimas y además el tiempo que necesita mi competencia para copiar lo que yo hago es cada vez más corto. De hecho, hay clientes que están operando en ventajas competitivas de meses o a veces incluso de semanas. Uno no puede tener ningún modelo de negocio que se base en operar durante 3 semanas con una ventaja competitiva. Por lo tanto, la cuestión ya no es tanto, una vez más, lo que estoy ofreciendo y el hecho de que esto que estoy ofreciendo sea diferencial y me dé esa ventaja y me dé esa oportunidad de tener un plus después en precio, etcétera, etcétera. Cada vez más el valor de las marcas viene por su capacidad de dar servicio. Servicio en el sentido más amplio de la palabra. Servicio en el sentido concreto de lo que podemos llamar como el servicio de atención al cliente, etcétera, pero también servicio desde lo que justamente estábamos hablando ahora cuando hablamos de marcas responsables o de marcas ciudadanas. Es decir, eso forma parte del servicio que da una marca, que ya no tiene que ver solo con el hecho de que, para ser con el ejemplo de Unilever, tenga una margarina con tanto porcentaje o menos de calorías, sino es encima de eso todo lo que construyo y todo lo que doy tanto a la sociedad como a cada uno de los stakeholders que tenga como marca. Eso tiene otra implicación, es que los nuevos modelos de negocio de las marcas se van a pensar desde ahí. Se van a pensar primero en qué servicio doy y después en a través de qué producto doy ese servicio. Estamos acostumbrados al revés. Yo creo algo, lo patento y después pienso en eso cómo lo puedo sacar el rendimiento. Cada vez más vamos a ir a la lógica al revés. Decíamos antes cuando hablamos de la información al final es fundamental y de hecho de alguna manera es lo digital, la información. Bueno, pues de alguna manera la información probablemente va a acabar siendo el activo principal de la marca, por encima de capacidades de producción, por encima de muchos otros factores. Probablemente incluso por encima del hecho de contar con personas concretas que tengan, digamos, un conocimiento o una capacidad excelente. Y eso nos mueve al fantástico mundo del CRM. Esto del CRM es una cosa que es odiosa y que además muchas marcas intentan minimizar todo lo que pueden. Bueno, pues lo digital es CRM al final. Lo digital es conocimiento de tu cliente, conocimiento a fondo de tu cliente, de cada uno de tus clientes. Estamos acostumbrados a funcionar en una lógica donde los clientes son una masa informe que más o menos se comportan con un patrón que podemos definir en 3 líneas y tira para adelante, y eso cada vez es menos sostenible. Ya no porque sea real o no, nunca ha sido real. La cuestión es que ahora sabemos que no lo es, tenemos herramientas para demostrar que no lo es, y además tenemos herramientas para demostrar que cuando actuamos sobre cada uno de nuestros clientes y los tratamos como alguien individual, resulta que nos va mejor, pero no cuando los tratamos de forma indiferenciada. Por lo tanto, ya no solo la gestión inteligente de la información, es la gestión inteligente de la información del cliente. Y simplemente la última tiene que ver un poco con algo que es de esos mantras que se repite sistemáticamente, ¿no? Las empresas tienen que ser ágiles, las marcas tienen que ser ágiles, lo digital es ágil. Es verdad, lo digital es ágil, pero lo digital es ágil
básicamente porque de la misma manera que la esperanza de vida de la ventaja competitiva ha caído, la esperanza de vida de las empresas ha caído. De hecho, hay un gráfico bastante terrible que muestra la esperanza de vida de las 500 empresas del Standard & Poor's y va para abajo, pero va para abajo de una manera muy bestia. Pero simplemente porque al final hay más competencia, la competencia te puede copiar más fácilmente, todo lo que hemos dicho antes hace que las marcas puedan pensar menos en, bueno, yo voy a estar aquí durante décadas, durante siglos. Por lo tanto, pensemos en cómo yo puedo estar prestando servicio hoy y en todo caso vamos a ver si mañana puedo seguir prestando servicio. Pero pensemos sobre todo en cómo podemos hacer que las marcas aprendan a desaprender y aprendan a volver a aprender, que al final es un poco la madre de todo esto. Pues nada, simplemente muchas gracias.